Hola compañeros del programa académico preparatorio PAP de la Escuela de Formación de Enseñanza Media. Hoy tenemos una nueva sesión, gracias por recibirme nuevamente. Vamos a conversar sobre gramática. Continuamos con el abordaje de la temática respectiva a la gramática. Ahora vamos por la segunda parte. ¿Se recuerdan? Vamos a recapitular un poquito. En nuestra sesión anterior estudiamos el sujeto de la oración. Estudiamos que está formado por un núcleo, por modificadores, que pueden ser modificador directo, indirecto, oposición y construcción comparativa. Hoy vamos a pasar a la estructura del predicado. Vamos a pasar a analizar la estructura del predicado de la oración simple. Las oraciones simples son las que no tienen más que un núcleo en el predicado. Entonces siempre vamos a encontrar en primer lugar un núcleo en el predicado. ¿Se recuerdan? Para analizar el sujeto, para encontrar el sujeto, para determinar cuáles son las palabras que corresponden al sujeto de la oración, lo primero que nosotros hacíamos era encontrar el verbo conjugado. Bueno, pues el verbo conjugado en muchos casos es el núcleo de la oración. Entonces, es el núcleo del predicado de la oración. Sería a partir de ahí que también es a partir de esa palabra tan importante que nos ayuda a determinar cuál es el sujeto, también nos va a determinar las funciones de todas las palabras que forman parte del predicado. Entonces, vemos. En primer lugar, tenemos que analizar qué tipo de predicado es para poder analizar la estructura del predicado, que es lo que estamos haciendo ahora, analizando la estructura del predicado. En primer lugar, tenemos que reconocer de qué tipo de predicado se trata. Y eso depende del núcleo que contenga. Tenemos dos tipos de núcleos, por lo tanto tendremos dos tipos diferentes de predicados. Veamos a continuación en la siguiente diapositiva. Tenemos el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es, bueno, el predicado verbal, empecemos por él. Está formado por un verbo conjugado. El núcleo del predicado verbal es un verbo conjugado. Y el núcleo del predicado nominal es un verbo auxiliar o copulativo, que son lo mismo, se denominan auxiliares o copulativos, y un predicativo. Sería ese más un predicativo. Sin embargo, fíjense bien, acá estamos hablando de un verbo auxiliar o verbo copulativo. Estos verbos también deben estar conjugados. O sea, de cualquier forma, aunque estemos hablando de un verbo auxiliar, aunque estemos hablando de un verbo que no es auxiliar, siempre vamos a estar hablando de verbos conjugados. Entonces, sigamos, continuemos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá un ejercicio que ustedes van a encontrar en su folleto de actividades. Entonces, ustedes acá van a tener que agregar un verbo auxiliar o copulativo y un predicativo según lo consideren correcto. Veamos, por ejemplo, regresemos por un momentito. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Son ser, estar, parecer y resultar.
ser, estar, parecer y resultar. ¿Por qué son verbos auxiliares? Prestemos atención. Esta explicación también la tienen en su folleto, así que será importante que ustedes la lean despacio y hagan también las actividades sugeridas. Estos verbos auxiliares o copulativos no encierran una esencia de la acción en sí mismos. Por ejemplo, si nosotros decimos Josefina es, realmente no tenemos ni la menor idea. Se puede decir tanta cantidad de cosas. Podemos decir Josefina es inteligente, Josefina es haragana, Josefina es guatemalteca. O sea, simplemente el verbo por eso es auxiliar. Nos va a apoyar en el predicativo, que ya sería lo que la siguiente parte que acompaña a al verbo auxiliar, y es donde sí se encierra la esencia de lo que se quiere transmitir. Igual sucede, si dijéramos, por ejemplo, Gerardo está contento, Gerardo está triste, Gerardo está enojado. O sea, también el verbo estar, al igual que el verbo ser, no nos llegan a dar un dato importante de lo que está sucediendo. Lo mismo sucede, parece. Mi perro parece oso, mi perro parece enfermo, mi perro parece enojado, mi perro parece amistoso. Tenemos muchas cuestiones que pueden. O también resultar. El partido resultó que bien, mal, interesante, aburrido. Entonces, estos 4 verbos son verbos auxiliares que no encierran en sí mismos esencias de las acciones. Entonces, van a ir acompañados de el predicativo, que se llega a constituir como verdaderamente la parte esencial del núcleo del predicado nominal. Entonces, siempre que ustedes encuentren este tipo de verbos, se va a tratar de un predicado nominal, porque no va a ser en el verbo donde se encierra la esencia principal de la información. Entonces, continuemos ahora. Analicemos ahorita lo que se nos pide. El hijo de mi vecina, vamos a hacer algunos ejemplos como siempre. El hijo de mi vecina es simpático. Podría ser uno. La niña de ojos azules resultó presumida. Bueno, vamos a ver estas dos. Entonces, con eso ya llegamos a una de las actividades que se nos pide en este ejercicio, que es agregar, escribir el núcleo nominal que consta de verbo copulativo y predicativo, según usted lo considere correcto. Bueno, entonces eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Pero tomemos en cuenta una cosa. No debemos dejar atrás, no debemos dar por sentado que ya aprendimos y que ya no necesitamos ninguna práctica acerca del sujeto. Entonces, en este punto, la recomendación es que, además de agregar el predicado nominal, ustedes también se tomen el tiempo para ir analizando el sujeto. Bueno, ¿quién es simpático? Porque es simpático. ¿Quién es simpático? El hijo de mi vecino. ¿Cuál sería el núcleo de esta oración? Podemos encontrar que la palabra principal aquí sería hijo. Luego encontraríamos el, que es un modificador directo porque está situado exactamente al lado de la palabra hijo. Pero después de hijo, que es el núcleo, encontramos la palabra de, que es una preposición. Y luego la construcción mi vecino.
Entonces encontraríamos que hijo es el núcleo, él sería el modificador directo y de mi vecina el modificador indirecto. Les recomiendo que hagan esto con todas las 10 oraciones que encontremos por ahí, que van a encontrar aquí. Eso les va a servir mucho de práctica. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente sujeto. La niña de ojos azules resultó presumida. Encontramos aquí nuestro verbo, aunque sea auxiliar, es el verbo conjugado. ¿Quién resultó presumida? La niña de ojos azules. Encontraríamos nosotros aquí que niña correspondería al núcleo. Niña correspondería al núcleo. Y es prácticamente el mismo caso que nuestra oración de arriba. Encontramos lo mismo. La como un modificador directo, de como una preposición y de ojos azules continúa terminando el modificador indirecto, que sería entonces un núcleo niña, un modificador directo la y un modificador indirecto de ojos azules. El siguiente, Isabel. Tenemos a Isabel. Isabel está cansada. Entonces aquí sería muy fácil analizar el sujeto. ¿Quién está cansada? Está sería nuestro verbo conjugado y la palabra Isabel, únicamente Isabel, sería el sujeto. Entonces este sujeto únicamente tiene un núcleo, no tiene ningún tipo de modificador. Bueno, hicimos 3 ejemplos, los siguientes ya son para que ustedes los hagan tranquilamente y más despacio. Continuamos. Este es otro ejercicio que tienen ustedes para realizar en su folleto. ¿Qué nos dice la instrucción? En primer lugar, tienen que dividir las oraciones en sujeto y predicado. Marcar cada uno de los modificadores del sujeto y luego encerrar en un círculo el verbo. Y al lado de cada oración, escribir si se trata de predicado nominal o predicado verbal. Vamos a ver, intentemos hacerlo juntos. Verbo conjugado es. La oración completa dice, la niña de trenzas largas es bastante callada. El verbo conjugado es la palabra es. ¿Quién es bastante callada? La niña de trenzas largas. Encontramos aquí inicialmente un artículo que corresponde a un modificador directo. Luego encontramos la palabra niña, que sería nuestro núcleo del sujeto, y luego la palabra de, que es una preposición que está uniendo a la construcción trenzas largas con el núcleo niña. Entonces encontramos que este sujeto consta de un modificador directo que es la, un núcleo que es niña, entonces se trata de un sujeto simple, porque tiene únicamente un núcleo, y un modificador indirecto que es de trenzas largas. Es bastante callada. Es bastante callada. Entonces ya encontramos aquí que se trataría de un, debido a que tiene
un predicado, un verbo auxiliar, se trata de un predicado nominal. Muy bien, entonces esa sería la práctica que ustedes deben hacer con las otras 9 oraciones. Seguimos adelante. Ya encontramos el núcleo del predicado. Recordemos, puede ser nominal si se trata de un verbo auxiliar más un predicativo, o verbal si se trata de un núcleo que es un verbo conjugado. Aparte del núcleo tenemos los objetos verbales. Vamos a ver a qué nos referimos cuando nosotros hablamos. Tenemos los objetos verbales y los circunstanciales. Son otras construcciones que encontramos al interior del predicado. Fíjense que nosotros cuando analizamos el sujeto decimos, encontramos el verbo conjugado y a él le preguntamos ¿quién? Por ejemplo, regresemos al anterior, únicamente para ver esto. La niña de trenzas largas es bastante callada. La niña de trenzas largas es bastante callada. Aquí a este le preguntamos, ¿quién es bastante callada? La niña de trenzas largas, ya lo tenemos acá, marcado. La niña de trenzas largas. El núcleo, el verbo conjugado y todo lo demás que lo rodea, va a ser parte del sujeto. Entonces, básicamente dividimos las oraciones en sujeto y predicado, encontrando el núcleo del predicado, el verbo conjugado, y preguntándole quién. Determinamos toda la longitud del sujeto, todas las palabras que forman parte del sujeto, y todo lo que nos sobra, obviamente incluyendo el núcleo, se va a llamar predicado. Así es como nosotros dividimos las oraciones en sujeto y predicado. Volvamos ahora a la diapositiva en que estábamos. Los objetos verbales y los circunstanciales forman parte del predicado. Las oraciones cortas, más simples, pues formarán sujeto y predicado. Nosotros podríamos decir, María corre, y eso ya es una oración completa. Tiene sujeto y tiene predicado. Es una oración bimembre, con sujeto y predicado. Lo único es que está formada únicamente, el sujeto únicamente incluye un núcleo y el predicado únicamente incluye un núcleo. Sin embargo, la mayor parte de veces no hablamos así, no nos dirigimos así, no escribimos así, sino que estamos agregando más informaciones. Pues para agregar esas otras informaciones es que utilizamos los objetos verbales y los circunstanciales. Veamos de qué se tratan ahora. Veamos realmente cuál es la función de cada uno de ellos dentro de la oración. En primer lugar, veremos los circunstanciales. Ellos nos sirven para dar a conocer las circunstancias en las que se desarrollan las acciones. Y para identificarlos, recuerden, ya encontramos que para identificar el sujeto nosotros tenemos que preguntar ¿quién? Para identificar los circunstanciales también debemos plantearnos preguntas, pero aquí son diferentes preguntas. Veamos, para identificarlos podemos preguntar ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si ustedes se dan cuenta, todas estas son circunstancias. ¿Cómo se llevan a cabo las acciones? ¿Cuándo se llevan a cabo las acciones? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿De qué? Entre otras, porque también podría ser ¿con quién? Todas estas preguntas nos van a dar como respuesta un diferente tipo de circunstancial. Todas las palabras que nos den la respuesta van a ser parte de el circunstancial que nosotros estamos buscando. Pasemos a la siguiente diapositiva para practicar un poco. Vamos a ver.
tenemos diferentes tipos de circunstanciales. Por ejemplo, los tenemos de modo. Si nosotros preguntamos ¿cómo?, la respuesta sería un circunstancial de modo. Por ejemplo, el niño corre rápidamente. Entonces encontramos cómo corre el niño rápidamente. Ya nos está dando el modo en que él corre. De tiempo, por ejemplo, si nosotros podemos decir, preparé un pastel ayer. Entonces yo pregunto, ¿cuándo preparé un pastel? Ayer. Ya es otra circunstancia, nos está dando un momento, ¿verdad? De forma también, de modo o de forma, se parecen mucho. De modo a veces puede ser el modo en que hagamos las acciones, pero de forma podría ser la forma de los objetos. Yo podría decir, por ejemplo, preparé un pastel cuadrado. ¿Cómo era el pastel que preparé? Cuadrado, me está dando la forma del pastel, es otra circunstancia. De lugar, preparé un pastel en la cocina de mi vecina. Entonces, ¿dónde preparé el pastel? En la cocina de mi vecina. De compañía, podría ser preparé un pastel con mi vecina. ¿Con quién preparé el pastel? Con mi vecina. Ya sería un circunstancial de compañía. Entonces, todas esas circunstancias nos van a dar, como decíamos anteriormente, esa parte de la oración que denominamos circunstancial. Y vamos a poder determinar de qué tipo de circunstancial se trata según la información que esté dando y según la respuesta la pregunta que yo me planteé y que me proporcione una respuesta adecuada. Por ejemplo, si yo digo, preparé un pastel ayer, definitivamente es de tiempo, me está dando un momento. Entonces, yo pregunté, ¿cuándo? El cuándo se relaciona con tiempo. El cómo se relaciona con forma, con modo. Continuemos. Veamos acá. Fíjense que esta es una imagen que simplemente solo la copié de su folleto. Es para que ustedes vean también, recuerden que en el folleto tienen mayor ampliación de la información, mayores ejemplos y lecturas que les pueden ayudar a ir comprendiendo más rápidamente la temática que estamos abordando. Analicemos esta oración. Juan compra una pelota en el mercado. Número 1, verbo conjugado, compra. Tenemos acá nuestro verbo conjugado. ¿Quién compra? Juan compra. Entonces, tenemos acá que Juan sería el sujeto. Y todo lo que me sobra se va a llamar predicado. Entonces tenemos, compra una pelota en el mercado es el predicado de la oración. Entonces ya, ¿dónde compra una pelota? En el mercado. Al preguntarnos, ¿dónde Juan compra la pelota? La frase en el mercado, ¿qué nos está dando? Nos está dando una respuesta que es un circunstancial de lugar. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si la oración dijera, Juan compró una pelota ayer, analicémoslas completamente para que vayamos también practicando. Verbo conjugado, compró. ¿Quién compró? Juan. Entonces el sujeto de la oración es Juan. Y todo el resto sería el predicado. Juan compró una pelota ayer. Entonces nos podemos plantear la pregunta, ¿cuándo
¿Cuándo compró la pelota Juan? Entonces la palabra ayer nos estaría indicando que se trata de un circunstancial de tiempo. Estos y otros ejemplos podemos ir analizando, ir practicando para facilitar el análisis de las oraciones. Recuérdense que estamos analizando, igual que como cuando analizamos el sujeto, esto corresponde al análisis sintáctico de las oraciones. Veíamos en ese momento que se trata de ver qué función juegan las palabras. Vemos aquí entonces, Juan juega una función de núcleo del sujeto, ayer juega una función de circunstancial, compró tiene una función de núcleo del predicado. Continuemos, pasemos a la siguiente diapositiva. Otra cosa importante es que como estamos hablando de las circunstancias, las acciones no van a estar delimitadas únicamente a un tipo de circunstancias. Podemos estar llevando las acciones en distintos tipos de circunstancias. Una misma acción puede llevarse a cabo bajo varias circunstancias diferentes. Veamos acá este nuevo ejemplo que tenemos acá. En primer lugar, ya sabemos, ya estamos muy comprometidos a saber que lo primero que nosotros vamos a buscar en una oración es el verbo conjugado. Muy bien. Entonces, en este caso estaríamos hablando que el verbo conjugado es compró. Mi hermana compró un vestido blanco ayer en la Megapaca. Vamos a ver entonces. ¿Quién compró un vestido blanco ayer en la Megapaca? Mi hermana. El sujeto de mi oración es mi hermana. Y todo lo demás, todo lo que me sobró, se llama predicado. Bueno, analicemos primero el sujeto para que no nos vayamos olvidando. No es bueno que cuando ya terminamos un tema ya lo demos por olvidado como que si ya no necesitáramos repasarlo. Nos ayuda mucho seguir repasando. Vemos mi, que sería un artículo, y hermana, que sería el núcleo. Entonces tenemos aquí mi hermana. El sujeto consta de un modificador directo, mi, y de un núcleo que es hermana. Compró. Compró es el núcleo del predicado. Entonces, veamos los circunstanciales. Bueno, ¿qué fue lo que compró el vestido? Compró un vestido. ¿Cómo era el vestido? Blanco. Entonces tenemos aquí un circunstancial en primer lugar de modo. Compró un vestido blanco. ¿Cuándo lo compró? Ayer, un circunstancial de tiempo. ¿Y dónde lo compró? En la Megapaca, un circunstancial de lugar. Vemos que tenemos aquí de modo, de tiempo. Encontramos que aquí tenemos, entonces, un circunstancial de modo que es blanco, un circunstancial de tiempo que es ayer y un circunstancial de lugar que es en la Megapaca. Vemos 3 circunstanciales para una misma acción de comprar el vestido. Muy bien. Yo creo que todo esto va quedando bastante claro. Seguimos adelante. Si no, de todos modos, todo se va a aclarar más con los ejercicios que tenemos para realizar en el folleto. Leamos acá la instrucción. ¿Qué nos dice esta instrucción de este ejercicio? Lea las oraciones que encontrará a continuación y en el espacio en blanco agregue un circunstancial. Recuerde que las preguntas que ayudan a identificar los circunstanciales son cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, de qué. Y entonces acá debe
Acá deben escribir ustedes sus circunstanciales. Vamos a ver, practiquemos la primera. El arquitecto diseñó la casa, podría ser en el puerto. Pero podría ser también, por ejemplo, el año pasado, o podría ser diseñó la casa de 2 niveles. Veamos la siguiente. Mi madre compró carne en el mercado. Podría ser una opción de circunstancial. Ayer podría ser otra opción de circunstancial. Fresca podría ser otra. De pollo. Tenemos muchas opciones ahí para ir agregando. Veamos ahora. La hija de mi vecina hizo una fiesta en el campo. Podría ser, ¿verdad? O hizo una fiesta a fin de año. Si vemos aquí, tendríamos en la primera opción, en el campo, se trataría de un circunstancial de lugar. Y en cambio, si nosotros decimos a fin de año, sería un circunstancial de tiempo, porque nos está dando un momento. Bueno, aquí hicimos como siempre nuestras primeras 3 y las siguientes ya les van quedando a ustedes para poderlas hacer a manera de práctica. Pasamos a la siguiente diapositiva ahora. Tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos una historieta que tiene 4 escenas, entonces se les sugiere que lean detenidamente las historietas y que luego en cada una describan cada una de las escenas que están aquí, pero necesariamente utilizando un circunstancial. Por ejemplo, podría ser Mafalda o mejor, podría ser el papá escucha a Mafalda atentamente. Entonces podríamos decir, verbo conjugado, escucha. ¿Quién escucha? El papá. Entonces, todo el resto va a ser el predicado. ¿Cómo escucha a Mafalda el papá? Vemos acá, atentamente. Tenemos ahí un circunstancial de modo. Bueno, pues aquí les quedan, hacemos la primera, ahí les quedan las siguientes para que ustedes vayan haciendo la misma operación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de los objetos verbales. Los objetos verbales pueden ser objeto directo u objeto indirecto. ¿A qué se refiere el objeto directo? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces está el sujeto que hace una acción, pero esa acción recae en un objeto. Él va a ser el objeto directo. Y también, muchas veces, esa acción que recae en un objeto, el resultado de esa acción lo recibe alguien más. Entonces, ese alguien va a ser el objeto indirecto. Vamos a ver, con este ejemplo que vamos a ver acá nos va a quedar mucho más claro. Tenemos acá la oración. Mi amigo preparó un pastel para Sara. Busquemos en primer lugar nuestro
Verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado acá? Preparó. ¿Quién preparó un pastel para Sara? Mi amigo. Entonces, mi amigo sería el sujeto. Y todo lo demás sería el predicado. Analicemos el sujeto, para que no nos olvidemos del sujeto. Mi modificador directo y amigo núcleo. Preparó un pastel para Sara. Fíjense que aquí hay una cosa muy importante. Para nosotros identificar el objeto directo, también vamos a tener una pregunta. Si ustedes se dan cuenta, el análisis sintáctico se facilita muchísimo, muchísimo planteándonos preguntas. Recapitulemos un poquito. Nos planteamos la pregunta ¿quién? Para identificar el sujeto. Nos planteamos las preguntas ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Para identificar los circunstanciales. Y ahora, para identificar el objeto directo, nos planteamos la pregunta ¿qué es lo? Nosotros preguntamos ¿y qué es lo más el verbo? En este caso sería algo así. ¿Qué es lo comprado? ¿Qué es lo comprado? Si yo pregunto, perdón, ¿qué es lo preparado? ¿Qué es lo preparado? Lo vamos a correr un poquito para acá, para que tengamos posibilidad de que quepa. Entonces aquí podríamos responder un pastel. Entonces, porque vemos aquí la acción de preparar, esta acción de preparar, mi amigo se puso en actividad y desarrolló una acción. Esa acción fue preparar y esa acción recayó directamente sobre un pastel. Luego encontramos aquí otro aspecto, el objeto indirecto. Se refiere al personaje que recibe el resultado de la acción. Entonces, aquí nos planteamos dos preguntas, dos tipos de preguntas. ¿A quién o para quién? Entonces, si nosotros aquí preguntamos ¿a quién o para quién? La respuesta sería para Sara. Entonces, para Sara sería el objeto indirecto. Entonces ya tenemos otros dos tipos de preguntas que nos ayuda a identificar las otras dos partes del predicado de la oración. ¿A quién qué es lo y a quién le o para quién? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, pueden ustedes encontrar aquí una fotografía, también una imagen de una de las páginas que encontrarán en su folleto. Aquí están todas las preguntas clave. Si ustedes se dan cuenta, aquí están todas las preguntas clave para el análisis sintáctico de las oraciones simples. Encontramos aquí que si nos preguntamos ¿quién ejecuta la acción? La respuesta que vamos a obtener va a ser el sujeto. La palabra o todas las palabras que nos den respuesta a esa pregunta van a formar parte del sujeto. Ahora, si nosotros queremos corroborar que nosotros tengamos muy bien puesto nuestro sujeto y nuestro predicado, entonces también es importante que nos preguntemos
¿Qué es lo que hace el sujeto? Nosotros podemos preguntar qué es lo que hace el sujeto y la respuesta va a ser el verbo con todo lo demás que nosotros vayamos a, con todas las demás partes del predicado. Entonces tendríamos ahí esas dos preguntas que nos van a ayudar a definir los dos constituyentes principales de las oraciones bimembres, sujeto y predicado. Luego, cuando preguntamos cómo, cuándo, dónde, por qué, entonces ya la respuesta va a ser el o los circunstanciales. Es muy importante que recuerden que pueden ser varios. Pasamos después a preguntar, ¿qué es lo? Más el verbo. Aquí tienen ustedes un pequeño ejemplo. Juan escribe una carta. Entonces ya pasamos a preguntar ¿qué es lo escrito por Juan? La respuesta es una carta. Entonces esa palabra, esa frase, una carta, se constituye como un objeto directo. Luego preguntamos, ¿para quién o a quién? E incluimos el verbo. Y entonces ya podríamos decir, si dijéramos, Juan escribe una carta para María, y la pregunta es, ¿para quién escribe una carta Juan? El objeto directo sería para María. Entonces esa es la forma. Estas preguntas son básicas, son importantes y tienen mucha lógica para que nosotros podamos identificar qué función está jugando cada una de las partes de la oración, que son entonces el análisis sintáctico de las oraciones. Continuemos, pasemos al siguiente punto. Pues aquí tenemos también unos ejercicios sugeridos copiados de su folleto, que se los recomiendo mucho, los hagan con prestando mucha atención y dedicándose a analizar cada uno de los puntos de las oraciones. Continuemos, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá otros dos tipos de oraciones. Estas son mucho más sencillas, realmente son más fáciles no se analizan en general, no tienen tantos elementos como las oraciones bimembres. Aquí lo más importante es aprender a reconocerlas. Entonces, tenemos ¿cuáles son sus características de estas dos? De las oraciones unimembres e impersonales. Su característica principal es que no están formadas por dos constituyentes que se llamen sujeto y predicado. O sea, no podemos dividirlas en sujeto y predicado. Veamos por qué. Pasemos a la siguiente diapositiva. Las oraciones unimembres, en primer lugar. Veamos. Estas oraciones no se pueden dividir en sujeto y predicado porque no incluye su estructura ningún verbo conjugado. Por lo tanto, no aceptan un sujeto. Entonces, es importante que analicemos que son partes de los diálogos cotidianos, son parte de la comunicación y si llenan todas las características que hemos estudiado acerca de la oración gramatical.
tienen sentido completo y son sintácticamente independientes. Por ejemplo, un adiós. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra adiós. Tiene sentido completo y es sintácticamente independiente. Entonces, es una oración que no tiene un verbo conjugado y que por lo tanto no acepta un sujeto. Sería entonces una oración unimembre. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos unos ejemplos de oraciones unimembres. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan algo, con una oración, por ejemplo, me preguntan, ¿quieres venir al cine? Y yo respondo, no. Ese no también se constituye como una oración. Si yo digo alto, si yo digo sí, fuego, a las 3. Por ejemplo, si nosotros analizamos, si nosotros vemos a un grupo de niños jugando por la calle, pasemos un segundito, no. Si nosotros vemos a unos niños jugando por la calle, nosotros los podemos observar que le dice, jugamos. Sí, contesta el otro. Entonces, ahorita, no, a las 3. Nosotros vemos que ahí hay muchas oraciones que realmente son unimembres, pero se comprenden dentro del contexto y están transmitiendo mensajes sintácticamente correctos y semánticamente completos que tienen sentido completo. Entonces, a esto nos referimos con las oraciones unimembres. Pasemos ahora a las oraciones impersonales. Estas oraciones tampoco pueden dividirse en sujeto y predicado, pero su caso es diferente. Ellas no pueden dividirse en sujeto y predicado, no porque no cuenten con algún verbo conjugado, porque ellas sí cuentan con verbos conjugados, con un verbo conjugado. ¿Pero a qué verbo se refiere? Se refieren a verbos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos está lloviendo, hace calor, mañana nevará, todas esas oraciones incluyen verbos que no pueden ser ejecutados por personas. Esa es la razón por las cuales se llaman oraciones impersonales, porque en verdad las personas no podemos ejecutar esa clase de acciones. Por lo mismo tampoco se pueden dividir en sujeto y predicado, porque si nosotros decimos lloverá mañana, ¿quién buscamos el verbo conjugado? Es lloverá, y preguntamos, ¿quién lloverá? Pues la naturaleza, ¿verdad? Pero no es realmente que se pueda adjudicar a un sujeto en específico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Encontramos aquí algunos ejemplos de oraciones impersonales. Perdón, regresamos. Afuera hace mucho calor, anoche lloviznó, en invierno llueve torrencialmente, en otros países neva frecuentemente, durante la tormenta estuvo relampagueando. Entonces tenemos todas esas, tienen verbos conjugados definitivamente que no pueden ser ejecutados por personas. Y tenemos también por acá un par de actividades que se proponen dentro de su folleto. En primer lugar van a encontrar un diálogo. Este es un diálogo entre dos personas que está conformado por varias oraciones bimembres y varias impersonales. También las hay unimembres, pero como la temática que estamos estudiando en este momento son las unimembres y las impersonales,
Entonces, únicamente sería de encontrar estas en este diálogo y hacer acá un listadito. Y la otra actividad que tenemos es que ustedes van a observar esta imagen y a partir de ellas, pues ahora son ustedes quienes presentarían un diálogo, diseñarían, escribirían un diálogo en el que definitivamente pueden incluir oraciones bimembres, unimembres e impersonales, pero debe ser importante que ustedes se fijen bien qué tipo de oraciones son las que van a estar escribiendo. Si va a ser bimembre, apuntan bimembre y la separan en su sujeto y predicado, y si son unimembres, pues solo anotan unimembres, y si son impersonales, de igual manera. Entonces, con esto terminamos la temática de nuestro segundo segmento de gramática y espero verlos pronto y que estemos encontrándonos nuevamente en una próxima oportunidad.